Hola, buen día. El día de hoy vamos a hablar acerca de la evaluación del aprendizaje y de la importancia de la evaluación del desempeño en los alumnos. Y vamos a empezar definiendo lo que es la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño es un método que requiere que el estudiante elabore una respuesta o un producto que demuestre su conocimiento y sus habilidades. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las claves para tener este tipo de evaluación? Bueno, tenemos tres. La primera es que tenemos que tener un propósito claro. ¿Ok? La segunda, aquí vemos un aula. La segunda es crear un ambiente propio para obtener esa evaluación, ese desarrollo del aprendizaje. Es crear un ambiente propio. Vamos a seleccionar un ambiente que sea agradable, propicio, que invite a desarrollar ese aprendizaje de ese día. Y es donde se observará, el maestro va a observar ahí en ese espacio la ejecución, el desarrollo del producto. Y para observar las conductas debe de considerar la frecuencia de acción libre en el aula y la decisión que se tomará a partir de la evaluación. ¿Ok? Seguimos, aquí vemos un aula organizada que invita al desarrollo, invita a la exploración, invita al conocimiento. ¿Ok? La tercera parte es emitir un juicio y vemos que este es el más importante de nuestro sistema actual. Es necesario emitir un juicio o una calificación del desempeño. Se requiere la certificación de lo que el alumno ha aprendido y lo que le falta por aprender. Y el puntaje de calificación es lo que va a definir si el aprendizaje fue exitoso o no. ¿Ok? Y seguimos con lo que es la propuesta del hexágono. La propuesta del hexágono, bueno, aquí vemos una diapositiva en lo que acabamos de decir acerca de los calificaciones. ¿Ok? La importancia de la evaluación y la propuesta del hexágono son, como su nombre lo dice, son 6 cuestionamientos que nos hacemos. El primero, que es, ¿qué voy a enseñar? ¿Qué tipo de enseñanza yo voy a impartir ese día? La segunda es, ¿para qué? ¿Qué propósito tengo yo para hacerlo? ¿Y con qué? ¿Qué recursos yo voy a tener que utilizar para eso? El cómo. ¿Qué didáctica, qué método de enseñanza voy a poder aplicar en ese momento? ¿Cuándo? Es la siguiente pregunta. ¿Con qué secuencia? ¿Qué secuencia voy a utilizar yo? Y los logros. ¿Qué tipo de evaluación voy yo a impartir en ese momento? ¿Okay? Eso fue lo que es la propuesta del hexágono. ¿Okay? Y esa propuesta del hexágono se sugiere que se haga en una evaluación diagnóstica, en una evaluación formativa y en una evaluación sumativa, o sumaria, perdón. ¿Ok? Y vamos a definir cada una de ellas. En la evaluación diagnóstica vamos a determinar las fortalezas y las limitaciones de los alumnos. Y la función principal de esta evaluación es ubicar, clasificar y adaptar. Y esa lo hacemos al inicio. La evaluación formativa, esa se va a hacer durante el ciclo, durante la semana, durante el periodo de tiempo que vamos a hacer ese aprendizaje. Y la formativa no es otra cosa más que las pruebas, los informes escritos, los informes orales y las asignaciones. Y la función primordial de esto es regular, dar seguimiento y tener control de calidad. Y la otra evaluación sumativa es al final del periodo escolar, es la que hacemos y es la suma total de todos los resultados de todas las pruebas y los medios de evaluación que se incluyeron en el curso. Y la función primordial es verificar, acreditar, calificar y promover al alumno al siguiente nivel. Ok, eso fue. Vamos a ver, retomando la propuesta del hexágono, que ya vemos que en cada una de esas 3 etapas tenemos que aplicarla. Y los cuestionamientos
Ya los dijimos, que es que el qué, para qué, cómo, con qué, cuándo y quién. ¿Ok? Dice, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad de la evaluación que va a realizar? Esta puede ser diagnóstica, formativa o sumativa. El qué, las evidencias, criterios de la competencia a evaluar. ¿Quién? ¿Quiénes o quiénes participarán en esa evaluación? ¿Cuándo? ¿En qué momento se van a realizar las actividades de la evaluación? ¿Y con qué? ¿Qué instrumento se utilizará para realizar esa evaluación? Eso es lo que es en la evaluación formativa. ¿Ok? Lo más importante de los 6 cuestionamientos son tres puntos, que tengan coherencia interna, de articulación metodológica y de sentido, y los exámenes son un medio para el diseño de los 3 momentos de evaluación. ¿Ok? Creo que con eso quedamos más que claros acerca de este diagrama. ¿Ok? Y la segunda parte, la evaluación. ¿Cuál es la evaluación basada en las competencias? ¿Ok? Esta evaluación trasciende la repetición de los conceptos y se basa en evidencias, y el aprendizaje reflexivo es la base para la transferencia del aprendizaje. ¿Ok? Vamos a seguir. ¿Pero qué son las evidencias? Bueno, vamos a ver. Tenemos 3 tipos. No, de hecho son 4. Por conocimiento es la primera, la evidencia por conocimiento. Esta se fundamenta en un saber y permite los procesos de comprensión y de análisis. La número 2, la evidencia por producto. Esta se presenta en un resultado tangible. Por ejemplo, en un ensayo, en una maqueta, en un reporte, es algo que podemos ver. ¿Ok? La evidencia por desempeño. Esta se refiere a la actuación de los estudiantes. Cómo es su exposición, por decir, una exposición de grupo, cómo es su desempeño delante de un público. ¿Ok? Y la última tipo de evidencia es por actitud. ¿Qué evidencia, qué comportamiento tiene que sea visible en el aula? Esa es la otra evidencia. ¿Ok? Y nos vamos con los principios docentes, la evaluación y los principios docentes. La primera, partimos de que todo tiene que ver y se atribuye en la medida en que los instrumentos se hayan diseñado en el desarrollo de las competencias educativas. Reflexionar, hacer consciente lo que vamos a evaluar. Cuestionamiento permanente. Al evaluar los aprendizajes, también evaluamos nuestras prácticas docentes. Todo va relacionado de la mano. Y la integración de habilidades de pensamiento. Conviene que todas las tareas, los trabajos, etcétera, que se apoyen en el desarrollo de las habilidades, se apoyen en el desarrollo de las habilidades del pensamiento. ¿Ok? ¿Qué errores podemos tener? Me salté 2. La siguiente sería sistematizar. De esta práctica se obtiene un beneficio inmediato al hacer conscientes las prácticas y resultados, pero también puede servir a otros docentes. Este tipo de evaluación le puede servir no nada más a mí, sino a algún otro compañero, maestro, que lo requiera también. Y evaluar para reconstruir, reconocer que hay que cambiar las prácticas para poder mejorar. Si yo en determinado momento yo realicé una evaluación y no me dio resultado, eso me sirve de apoyo, no fue un fracaso, es un punto de partida que me indica que yo puedo tomar otra dirección para lograr mi objetivo. Ok, y ahora sí, ¿cómo evitar los errores al evaluar? ¿Qué errores frecuentes tengo al evaluar a un alumno? Bueno, es medir a la persona. ¿Ok? Es identificar, decir, esta persona yo así no puede tener tal rendimiento por X o Y motivo. Entonces ese es un error importante al evaluar. Número 2, calificar sus capacidades temporales. Que porque en ese momento mi alumno obtuvo una calificación no tan satisfactoria, no quiere decir que eso sea permanente. Solamente tenemos que ver qué factores influyeron para que eso
ese resultado fuera así. Número 3, ponderar los requisitos de acreditación. Ponemos en la evaluación, usted tiene que tener la asistencia, el uniforme, usted tiene que venir de tal manera, y esos requisitos los ponemos por sobre lo que fue su desempeño de aprendizaje. Entonces ese es un error también. Número 4, calificar en función de aficiones o gustos personales. Tenemos que ser más objetivos. ¿Ok? Número 5, enseñar solo en función de lo que se evalúa. Si yo veo al final mi tabla de evaluación y qué es los tópicos que yo debí de haber enseñado, bueno, así nada más me enfoco en eso y eso es lo que evalúo. No voy más allá de, no, y si el alumno tenía la capacidad de poder extenderse en el conocimiento, yo solamente me encasillo en eso y punto. Ese es un error también. Número 6, adquirir métodos de evaluación preestablecidos. Que porque hace 20 años así se evaluaba, yo así lo tengo que hacer, que porque así me enseñaron a mí y a mis antepasados. Entonces es un error, los tiempos cambian y tenemos que ir ajustándonos a lo que las evaluaciones actuales. ¿Ok? Y vamos a número 7. También tenemos como método de evaluación solamente exámenes. Y solamente el resultado del examen es lo que va a tener el alumno. Ese es un error también. Número 8, dejar trabajos de difícil revisión y de análisis, que no me aportan mucho a mí ni al alumno. Ese también, que porque el alumno necesita hacer un trabajo extenso, pero va a ser dificultoso para mí revisarlo y evaluarlo. Entonces ahí debemos de tener cuidado también. Y número 9, confundir la calificación con la percepción de la persona. ¿Ok? Entonces, no que porque a mí esa persona, yo tengo conceptos muy personales de esa persona y lo califico en base a eso, eso tampoco es correcto. ¿Ok? Ser objetivos. Muy bien, vamos a pasar al siguiente tópico, que es cómo evitar estos errores. ¿Ok? Y vamos a explicar 5 estrategias para hacer eso. Número 1, la evaluación debe hacerse con rumbo y con sentido. Tener claro qué es lo que voy a evaluar. Número 2, diseñar un marco interpretativo. ¿Cómo lo voy a interpretar? Número 3, tener un código ético. Número 4, considerar las normas institucionales y las sociales para evitar todos esos errores. Y dialogar y reflexionar sobre el proceso. ¿Ok? Recordemos que en el proceso nada está escrito y yo tengo una guía en mi papel, pero en el transcurso me va a tocar hacer cambios. Entonces hay que reflexionar acerca de eso. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué es el diagnóstico. Y el diagnóstico lo vamos a obtener en 2. El diagnóstico formativo y la sumativo. ¿Ok? El diagnóstico, vamos a diagnosticar los intereses. Nos vamos a conocer, vamos a aterrizar las necesidades y vamos a autoanalizar y a empatizar. ¿Ok? Para el diagnóstico formativo, vamos a conseguir la hoja de recuerdo en cada sesión. Vamos a tener una especie de diario para poder conseguir eso. Número 2, incorporar nueva información. Y número 3, hacer una autoevaluación. Los estudiantes deben tener una autoevaluación. Lo puedo tener yo por medio de un cuestionario o por medio de una encuesta. ¿Ok? Y para la sumativa, yo puedo evaluar de la manera exámenes a libro abierto y a veces por equipos. Eso es una buena opción. Los diarios de campo y los portafolios de evidencias que los muchachos vayan a ir elaborando durante el curso escolar. La coevaluación, la autoevaluación, el diccionario y, bien importante, retroalimentar. ¿Ok? Y eso fue más que nada lo que es en un sentido amplio, no tan profundo, en lo que es la importancia de la evaluación de desempeño. Y termino
leyendo lo que es el último párrafo acerca de las evaluaciones por competencias. Dice, el enfoque basado en competencias se trata de una evaluación centrada en el desarrollo de las capacidades por alumno. ¿Ok? Y ese fue un corto informe o pequeño seminario acerca del tema. Muchas gracias por tu atención y hasta luego.